Comencem. Benvinguts a aquest taller d'introducció al Brainspotting. En primer lloc vull agrair a la UOC i especialment a l'Anna Galvez, que és la directora dels estudis de psicologia, el suport que dona a les nostres iniciatives i que sempre ens ofereixen la col·laboració per qualsevol cosa que necessitem. També el suport de UOC Alumni, que és el que ens proporciona tota la infraestructura per poder fer aquestes activitats, no? I finalment a vosaltres agrair-vos la vostra assistència, perquè si no, no hi faríem res aquí, no? Llavors, aquesta activitat l'hem organitzat a proposta del Luis del Blanco, que és un company del grup de psicologia de Madrid. Aquest taller el vam fer a Madrid ja amb el Mario, i tindrà una continuïtat amb una conferència que es farà el dia 10 de desembre a càrrec del David Grant, que és el creador del Brainspotting. El Brainspotting suposo que heu llegit en el document d'inscripció. Si esteu aquí també deu ser perquè teniu alguna mica d'idea i curiositat, ¿no? Però us llegiré un trosset. És un mètode de tratamiento focalizado que funciona al identificar, procesar y liberar fuentes neuropsicológicas de dolor físico-emocional, trauma, disociación y una variedad de otros síntomas resistentes al cambio. Brainspotting puede ser una forma simultánea de diagnóstico y tratamiento que puede intensificarse con sonidos bilateralizados. El Mario Salvador, el facilitador del taller d'avui, que és psicòleg especialista en psicologia clínica, docent i supervisor de Brainspotting i clínic i supervisor en MDR per l'Associació de MDR Europea, és director d'ALECES, Instituto de Psicoteràpia Integrativa, professor del màster de Psicoteràpia Integrativa de l'Institut Galén de Madrid, en fi, entre altres coses que té en el seu currículum, no? És el que ens explicarà una mica més de què va el tema del Brainspotting y veurem si hacemos una demostración práctica o hacemos un vídeo, ¿no? Y bueno, tenemos hasta las 9 de la noche para disfrutar de este taller, o sea que cuando quieras. Vale. Bueno, deciros que os enviaremos el PowerPoint, o sea, para que no hace falta que, si queréis apuntar algo, pero que no sea copiar el PowerPoint. Sí, vale. Buenas tardes. Y permitidme que hable en castellano, porque soy gallego, así que llevo poco tiempo por acá. Primero quiero agradecer a Fernando la invitación a estar aquí con todos vosotros hoy y a la UOC por dar este espacio para presentar esta poderosa técnica de tratamiento de trauma, ¿no? La idea que tengo, estamos un poquito justos de tiempo, porque 3 horas, en Madrid hicimos 4 y fue bien, pero aquí tenemos ya un poco menos de 3, así que la idea es que os pueda presentar un poco una introducción, algunos conceptos introductorios, y para ello también tendré que hablar un poco de lo que es el trauma, porque no sé qué tipo de conocimiento o acercamiento tenéis al tema. ¿Sabéis mucho de lo que es el trauma psicológico? Sí, de todo, ¿no? Ok, bueno, un poco yo creo que tenemos que decirlo para saber qué es lo que pretende hacer Brainspotting, ¿no? Así que trataré de dar una introducción y una pincelada rápida para ver qué es lo que pretende, ¿no? Y la idea original, en Madrid hicimos una demostración en vivo, pero aquí no sé si vamos a tener tiempo, estamos muy justos, así que la otra opción es que podamos ver un vídeo de 37 minutos, ¿verdad? Entonces, o podemos abrir como queráis, pero vamos a ver cómo vamos manejando el tiempo. Pero también me gustaría que hubiese por lo menos al final 20 minutos, media hora para abrir a debate las cuestiones, preguntas, o si ha habido la demostración o el vídeo, que también es una demostración. ¿Os parece? ¿Plan? ¿De acuerdo? Eso no quita que si tenéis preguntas en el medio, pues las hagáis, ¿de acuerdo? Pero un poco este es el esquema. Bien. Bueno, Brainspotting, como ha introducido Fernando un poco, es una técnica de neuroprocesamiento. Lo usamos, bueno, tenemos la suerte, que no siempre es así, que en castellano tenemos traducidos los 2 libros de David Grant con relativa proximidad a su fecha de primera publicación en inglés, que es
este acaba de salir esta misma semana, que lo vamos a presentar, de hecho, en la conferencia pública de David Grant el 10 de diciembre. Aquí habla, él también usa esto para la optimización del rendimiento. Trabaja con deportistas de alto rendimiento en Estados Unidos y también con actores de Broadway, de manera que todo esto es rendimiento, y una oposición o hablar en público es rendimiento. Así que es un enfoque realmente muy novedoso, porque habla, bueno, de cómo en nuestro desempeño actual estamos poniendo en marcha pues toda nuestra historia con los desempeños y los traumas que tengamos al respecto. De manera que estos son los dos libros que tenemos sobre el modelo de BrainSpotting, ¿no? BrainSpotting, luego lo diré más detalladamente, es una manera de acceder a la red neurológica cerebral donde está registrada la experiencia, cualquier tipo de experiencia. De manera que es un enfoque muy interesante, porque a través del escaneo del campo visual y de la posición ocular podemos acceder, conectar con esto y promover un reprocesamiento de esa experiencia realmente profundo y transformador. Luego explicaré más en detalle. Quisiera hablaros un poquito de este concepto de trauma, ¿no? Para que sepamos o tengamos el mismo lenguaje todos. Y siempre me gusta usar la definición de hace más de 100 años de Pierre Janet. Pierre Janet es un precursor de Freud, y él ya decía lo que hoy está aceptado y definido en el DSM-5 como el trastorno de estrés postraumático, pues estaba incluido en esta definición de Janet hace más de 100 años. Dice que es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Así que aquí, en estas primeras líneas ya tenemos algo muy importante, ¿no? O dos cosas importantes. Primero, que es algo inevitable, una amenaza inevitable, porque si es evitable nos vamos a defender de otras formas más comunes, más habituales, pero si es inevitable es cuando vamos a poner en marcha mecanismos extraordinarios. Y la otra matiz que hay aquí es que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. O sea que no es igual potencialmente traumatizante algo que a uno le pasa a los 20 años que si le pasara a un año de vida, ¿verdad? Estamos diferentemente preparados. Y sigue diciendo, cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. Así que aquí hay otra cosa muy interesante, ¿no? Cuando estas emociones son muy grandes, desbordantes, no vamos a poder traducir o transformar esas experiencias en recuerdos que podemos contar, hablar. Así que, ¿cómo recordamos esto? Pues lo recordamos, claro. Pero lo vamos a recordar en un modo diferente del que voy a hablar también. Dice, el terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración o la síntesis del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la consciencia ordinaria, dejándolos organizados como percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. Así que aquí da otros matices, ¿no? Las personas que tienen traumas severos o crónicos a lo largo de la vida son fóbicas a recordar, no quieren recordar. Y no quieren tampoco exponerse a circunstancias o situaciones donde hay estímulos que les lleven a recordar. Así que se vuelven fóbicos de todo aquello que pueda recordarles, o se vuelven fóbicos de mirar dentro y recordar, o sentir sus cuerpos, que es donde va a estar registrada toda nuestra historia. ¿De acuerdo? Así que, dice él, esto impide la integración. De alguna forma, entonces, la persona traumatizada va a tener un almacén de recuerdos que evita, ¿no? Que no quiere que sean suyos, que niega o que trata de olvidar. Trata de olvidar, pero no se puede olvidar. ¿Cómo se recuerdan? Pues de esta manera, ¿no? De estas formas, como fragmentos. Pueden ser fragmentos de flashbacks visuales o olfativos o sensoriales de todo tipo, o reactuaciones conductuales. Los niños pequeños que hacen cosas aberrantes, por ejemplo, con la sexualidad, es una manera en la que cuentan algo que les hacen a ellos, o que pegan, ¿no? ¿Por qué? No tienen todavía la capacidad de simbolizar tan desarrollada, así que la manera en la que cuentan es haciendo cosas, ¿no? Y preocupaciones somáticas. De alguna forma, esta
imposibilidad de contar o de ver transformado lo que has vivido en algo hablado, va a ser registrado, recordado como somático. Los recuerdos están en el cuerpo. Por cierto, los que tengáis interés en este tema, esta misma editorial Eleftheria, en un mes o así, sacará un libro de Bessel van der Kolk, que es uno de los autores más prestigiosos en el mundo del trauma psicológico, que es El cuerpo lleva la cuenta. Vale, entonces el trauma es como un acontecimiento que rompe, ¿no? La palabra trauma en griego es esto, ruptura, ¿no? Rompe lo que es una línea de desarrollo natural en un ser humano. Deja una huella, todas nuestras experiencias dejan huella, pero la experiencia traumatizante deja una huella que cambia el curso del desarrollo, ¿no? Y en adelante va a determinar o va a influir cómo percibimos la vida, el mundo, nosotros, de una forma diferente, ¿no? También dice aquí Janet, dice entonces que la incapacidad de observar, y pongo entre comillas esta palabra, poseer o habitar la experiencia propia, de poseer plenamente lo que ha sucedido, es la causante de un fallo esencial de la memoria. O sea, la persona que no quiere su experiencia, que la rechaza, va a ver afectado en este fallo de la memoria. Él dice, el suceso es organizado no como una parte coherente e integrada del sentido del yo, sino como emociones, percepciones visuales, sensaciones kinestésicas inconexas que se reinstalan cuando las personas se ven expuestas a sensaciones o emociones que le recuerdan esos sucesos. O sea que, ¿cómo vamos a recordar? Pues cuando hay pequeños estímulos en nuestra circunstancia actual, muchas veces de nivel inconsciente, que activan, disparan o abren la caja de Pandora. Bueno, somático o sensorial, si vemos, puede recordarlo tal como la naturaleza de estos recuerdos es que son vividos como si estuviesen ocurriendo ahora, ¿no? Si veis estas películas de los soldados de Vietnam, por ejemplo, que tienen estos flashbacks de las bombas o de los tiros, ¿no? Y vuelven a sentir el terror, como si estuviesen allí. Esta es la naturaleza de los flashbacks o de los recuerdos, vamos a llamar recuerdos implícitos traumáticos. La persona tiene este fallo en lo que es la consolidación de la memoria, y algo que ocurrió hace mucho tiempo es vivido como si estuviese otra vez ocurriendo. Y esto es, en definitiva, una retraumatización, porque la persona vuelve a estar en el contexto, como si estuviese en el contexto del trauma, ¿no? Y nuestras redes neurológicas se consolidan por repetición, así que más veces revivimos algo, más fuerte es esa huella. Vale. ¿He respondido con eso? ¿Sí? Vale. Entonces quiero hablar un poquito de este impacto neurofisiológico del trauma, ¿no? Porque las experiencias traumáticas, o decirlo de otra manera, ¿no? Nuestra arquitectura cerebral se va conformando, se va madurando y se va organizando en función de las experiencias y la calidad de las experiencias que tenemos. Así que si estamos hablando de experiencias que nos han sobrepasado, y muy especialmente de experiencias de amenaza para nuestra vida, esto va a dejar algo, va a influir en nuestra biología, ¿no? Y para esto siempre me gusta dar una pincelada de cómo funciona nuestro cerebro. Cosas muy básicas, ¿no? Pero que es importante saber. Ya, este cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo donde aún podemos ver las capas de nuestra evolución filogenética como especie. Esto no se puede ver en ningún otro órgano del cuerpo. Así que tenemos esta parte de abajo donde está el brainstem, el tallo cerebral, ¿no? También se llama cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano se ocupa de la gestión de nuestra vida, de las constantes físicas de nuestra vida, la respiración, la digestión, el metabolismo, la regulación del sueño, la temperatura, cosas que son fundamentales para estar vivos, ¿no? Y hay una grandísima sabiduría en este cerebro, ¿no? Es la acumulación de miles de millones de años de evolución como especie. Solamente que esto lo hace por nosotros sin que tengamos que
pensar, pero están ahí, está siempre haciendo por nosotros. Y esto es muy importante en el ser humano porque nos libera de tener que ocuparnos de estas cosas elementales y por tanto nuestro cerebro ha podido ocuparse de cosas mucho más sofisticadas porque lo básico ya está al cargo de esto. Tenemos este cerebro intermedio que veis ahí como el cerebro límbico. A ver si aquí me puedo... Mira, nos importa ver este núcleo. Este núcleo que se llama amígdala. Bueno, esto es como un detector de humo, ¿no? Que se encarga de disparar nuestra respuesta fisiológica de manera muy rápida. Cuando hay una amenaza, algo peligroso, vamos conduciendo, se cruza un perro o un peatón, no podemos pensar, reaccionamos. Y cuando hemos salido del peligro, quizá nos asustamos, pero primero tenemos que reaccionar. Así que dispara muy rápido nuestra respuesta emocional. Vamos a ver que este núcleo de nuestro cerebro está completamente maduro al nacer. Así que la activación, el despertar de nuestras respuestas emocionales primarias es instintivo, podemos decir. Otro núcleo que nos importa aquí es el hipocampo, ¿no? Vale, el hipocampo solo está maduro hacia los 2 años y medio o 3 de vida, ¿no? Pero es un núcleo muy importante en la consolidación de nuestros recuerdos, de las memorias. Esencialmente se ocupa de 3 cosas muy básicas, pero muy importantes, que es la contextualización. O sea, es responsable de que cuando hemos vivido una experiencia, podamos atribuir esta experiencia y conservarla en el contexto en el que la hemos vivido, ¿no? Así algún día podemos decir que, no sé, el profesor de primero de primaria nos tiraba de las orejas, ¿no? Vale, y podemos poner aquello en ese contexto. Y no se desparrama por toda nuestra vida. ¿Va? Otra función muy importante, básica de este hipocampo es la secuenciación, de manera que dota nuestra experiencia de un principio, un desarrollo y un final. Todo acaba, ¿verdad? Esto es muy importante porque las personas que tienen estas experiencias traumáticas viven sus recuerdos como inacabados e inacabables. Así que bueno, se encarga de decir, esto acabó, pasó y se acabó, está también en un tiempo en nuestra historia personal, ¿no? Y la tercera función importante es la simbolización. Se encarga de traducir algo que hemos vivido en un código físico, somático y sensorial en palabras. ¿Veis? O sea que esto es lo que hace, es como un gran estómago, si queréis, de la experiencia, ¿no? La digiere y la traduce y la transforma. Y decía Janet entonces que estos recuerdos traumáticos no pueden ser recordados narrativamente. ¿Recordáis? Así que, ¿qué pasa cuando estamos ante una experiencia de amenaza terrible para nuestras vidas? Pues que esta amígdala está hiperactivada, disparada, porque lo primero que hacemos ante una amenaza es tratar de pelear, de luchar, o matar, o lo que sea, para acabar con la amenaza, o si no podemos, exacto, huir, largarnos, ¿no? Si cualquiera de estas 2 respuestas son efectivas, desaparece el peligro y ya está, volvemos al relax. Si esto lo miramos en la vida animal salvaje, vemos que es así, vemos a veces alguna gacela, ¿no? Que es amenazada por un felino y casi lo muerde y tal, y se sacude, porque esto es como se sacude el trauma en la vida animal, se sacude esa energía de congelación y lo podemos ver a los 5 minutos pastando otra vez, tan tranquilo. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Esto no ocurre igual en la vida humana o en la vida de los animales domésticos. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos que quedarnos. Si nos ha tocado alguien que nos maltrata y nos cuida, no podemos marcharnos, ¿no? Nos quedamos ahí. No tenemos dónde ir. Recordar la acepción de Janet, inescapable. Así que quien tiene la mala suerte que le ha tocado un cuidador un poco bruto, pues lo tiene que comer durante muchos años, ¿no? Vale. Algo importante también, mirad, otra cosa importante, estas estructuras cerebrales maduran jerárquicamente, de manera que, claro, nuestra capacidad más elevada de toma de decisiones, de abstracción, es esta
neocortical, ¿no? Vale. Pero si lo de abajo está mal, está herido, ha crecido con deficiencias, lo de arriba se apoya mal también, no vamos a funcionar bien. Digamos, nuestro cerebro, la función más importante de nuestro cerebro es la supervivencia. Este es un gran órgano de gestión de la vida. Somos organismos muy, muy complejos. Tenemos muchos sistemas para coordinar todo este cuerpo que tenemos, ¿no? Tenemos un sistema cardíaco, un sistema endocrino, un sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y todo eso se tiene que coordinar. Así que la función más importante es esa gestión de la vida y la supervivencia. Si estamos en una circunstancia continuada de supervivencia, no podemos dedicarnos al otro, que es el crecimiento, la maduración. Y esto lo sabemos todos. Si estáis en peligro o preocupados, vuestra digestión no funciona bien, vuestro sueño no funciona bien, o vuestra vida sexual no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque estamos involucrados en la supervivencia. Y uno inhibe al otro. El sistema de supervivencia inhibe el crecimiento. Y por eso si estamos en un aula con un profesor agresivo, tampoco podemos aprender bien, porque tenemos miedo. Vale. Lo que iba a decir algo más sobre este cerebro prefrontal, que es el último que se ha desarrollado. Esto es como una gran centralita telefónica. Por aquí pasan todas las áreas de información de otras áreas del cerebro, pero también la información que llega de nuestro cuerpo, la información de nuestra vida social, interpersonal, también la planificación de la acción, pero algo que es muy exclusivamente humano. También las otras son bastante humanas, pero esto es exclusivamente humano, y es la capacidad de la mente de observarse a sí misma. El ser conscientes de nosotros mismos, o técnicamente se puede llamar metarreflexión, ¿no? O mindfulness, como ahora mismo se está también conociendo mucho. Esa capacidad de ser conscientes de quién somos, de la experiencia que tenemos, ¿sí? Y veremos que esto es algo muy importante en lo que es la curación y el tratamiento de las experiencias traumáticas. Primero porque, como decía Janet, las personas traumatizadas son fóbicas a sus experiencias, quieren escapar de ellas. Y escapando de ellas no las transforman, no las integran, no las hacen propias. Así que veis, aquí ya vamos a tener una primera idea de lo que es necesario hacer para la curación de esto, es quedarse en ellas. Quedarse, pero para mirarlas, no quedarse para quedarse ahí en el pozo negro, sino para transformarlas. En lo que es esta maduración, organización de esta arquitectura cerebral que hablé, que expuse muy rápidamente, es qué pasa en nuestro mundo interpersonal, ¿no? Nuestra arquitectura cerebral se organiza en función de la calidad de las experiencias, pero muy especialmente de las experiencias interpersonales que tenemos en las relaciones con otros. Esta es una diapositiva de un autor que se llama Schruff, que es un neurocientífico, y aquí ilustra esta conexión íntima, sofisticada entre el cerebro del bebé, del infante, ¿no? Y el cerebro de su mamá. Hablo de la mamá genéricamente. Venimos equipados con los reflejos, y estos reflejos son este conocimiento programado, innato, que ha sido seleccionado a lo largo también de estos miles de años de evolución. ¿Para qué? Para despertar las respuestas adecuadas de quien nos cuida. Así que hay una interacción, en el mejor de los casos, muy fina, ¿no? Esa mamá, si es suficientemente buena, como dice Winnicott, identifica qué está pasando en ese mundo interno del niño, que todavía no puede hablar, no puede decir tengo hambre o tengo frío. El niño no puede, pequeñito, no puede decir nada de esto, ¿no? Es esa mamá que tiene que mirar dentro y ver qué cosa le está pasando y hacer lo adecuado. Y si hace lo adecuado, el niño se calma, recupera el bienestar. Si no hace lo adecuado, sigue agitándose, ¿no? Incomodándose, o gritando, o pataleando, o
no le responden, se rinde y se deja ir, se retira. Esto es lo que vemos, por ejemplo, niños en África o niños en orfanatos que ya no esperan nada y se dejan morir, se retiran del mundo exterior, ¿no? Esto es así para todos. Porque cuando estamos hablando de trauma, lo que voy a decir es, nuestras respuestas no son diferentes de las de nuestros compañeros, el resto de los mamíferos. Somos iguales. ¿Por qué? Porque no es este cerebro más elevado, más último, el que está aquí mandando. No, son nuestros instintos, son nuestras respuestas programadas. Y esto es igual en el perro que en el humano. Veis en los perros cuando se están peleando y uno es mucho más agresivo que el otro, ¿no? Si se defiende, si continúa defendiéndose, lo que va a hacer el otro es morderlo más y puede matarlo. ¿Cómo sobrevive todo? Se rinde. Y si veis los documentales de animales, y esto es muy importante cuando hablamos ahora otra vez de trauma, tenemos dos respuestas de defensa activa, lucha-huida, y una respuesta de defensa pasiva, la parálisis y la congelación. Y si veis cuando el león muerde a la gacela o a cualquier otro, lo que veréis inmediatamente es que se paraliza. ¿Lo visteis esto? Esto es biológicamente programado. No es este cerebro pensante quien lo decide. Se paraliza, y esto es así. Y normalmente los felinos reaccionan al movimiento y dejan de morder. Y a veces tienen una última oportunidad de vivir. Lo posa creyendo que está muerto, saca las fauces y tiene la gacela la oportunidad de pegar un salto y escapar. Vale. A veces no es así, pero entonces tampoco hay trauma. Si se lo come, tampoco hay trauma. Vale. ¿Cómo se da comida? No hay trauma. Hay trauma cuando uno tiene que seguir viviendo y no puede escapar de la amenaza. Y aquí es muy importante, porque ese ser vivo, sea un humano, que despierta, quiere escapar y se vuelve a encontrar con el ataque del depredador, del maltratador, tiene que volver a paralizarse y volver a paralizarse. Y entonces entra en esa respuesta de congelación. Esa congelación puede ser letal para el mamífero, para el humano. Los reptiles pueden estar en ese tiempo de congelación mucho tiempo. Sus cerebros no tienen tantas necesidades metabólicas y pueden estar en esas congelaciones horas y horas. Los mamíferos no. Así que en sí misma esa defensa pasiva, cuando es sostenida durante mucho tiempo, se puede convertir en letal. En cualquier caso, provoca muchos problemas biológicos. Y hoy hay mucha investigación correlacionando la traumatización con enfermedades autoinmunes y diabéticas y otras muchas enfermedades físicas, porque la traumatización crónica es un síndrome de somatización. Así que muchos médicos que están viendo personas con achaques y quejas somáticas y no se interesan en qué pasa en las vidas y en las historias de esas personas, están viendo solo el síntoma físico, pero no interviniendo en toda esa desorganización que se ha producido a un nivel bioquímico y psicológico. Entonces yo digo que ¿quién es el regulador bioquímico del niñito? Su mamá. Su mamá, si hace lo adecuado, él se calma y vuelve a ese equilibrio homeostático. Su rama simpática se activa, llama, pide, pelea. La mamá viene, lo calma, y la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo se activa y hay paz, placer, descanso. Si no es así, en la congelación lo que ocurre es este mecanismo extraordinario. Esa rama simpática se activa y la forma de frenar la pelea, o por ejemplo la mujer que está siendo violada, atacada, el niño, si pelea más, pueden matarla. Así que, ¿cómo hace? Se rinde, se congela. Y esta rama parasimpática tiene que hacer algo que no es habitual, y es frenar esa activación simpática. Como se vive esto es como una pérdida de fuerza, hormigueo en las piernas, torpeza al andar o en los movimientos y dificultad incluso de hablar.
esto del trauma también se dice que es el terror inenarrable. Uno se queda sin habla, ¿ya? O se puede vivir la persona con un frío que viene de dentro a afuera y no tiene que ver con la temperatura corporal. Es el frío de la pérdida de la inmovilidad tónica, de la retirada de la energía muscular. ¿Sí? Estamos hablando entonces, sí. Bueno, la negación es un mecanismo psicológico de evitar el recordar la experiencia. Es posterior. La congelación es en el momento, ¿no? Luego la persona tiene tanto miedo a volver a vivir aquello que vivió, que dice, no me pasó, no quiero pensar nunca más en ello, lo pongo atrás. Suponiendo que uno se puede poner atrás, porque veréis que la consecuencia psicológica de esto es que se crea una división en el sentido del yo. La persona puede decir, no, yo soy este, pero a veces hay una reacción en mí que se dispara y hago tal cosa, pero no soy yo. Si no soy yo, ¿quién soy? No. Pero hay esta división, como mínimo, porque puede ser esta división mucho más compleja y problemática, pero como mínimo una parte que gestiona la vida, sigue andando con la vida como puede, pero no quiere saber nada de la otra, y la otra que sigue enganchada a los recuerdos traumáticos y que de vez en cuando erupciona como un volcán en el momento más inoportuno, más inadecuado o por lo menos imprevisto. ¿Sí? Por esto se dice del trauma también es un fenómeno de memorias enterradas y memorias intrusivas. Sí, hay dos preguntas. Me voy a sacar la chaqueta porque hace un poco de calor, ¿no? Pero se puede llegar a controlar. El recuerdo traumático que tienes ahí guardado. Sí que hay momentos que te pasa algo que te hace recordar y algo te pasa por dentro y dices, volvería a ser agresivo, por ejemplo, o cualquier cosa por ese recuerdo. ¿Tú lo puedes llegar a controlar? No, difícilmente, no. No se puede llegar a controlar porque el control es una actividad neocortical, y aquí estamos hablando que el trauma se recuerda en este cerebro subcortical, en ese cerebro límbico y reptiliano. Por esto, bueno, hace 3 años estaba también dando una conferencia en la Asociación de Víctimas del Terrorismo y muchos de estos hombres y mujeres también que han vivido durante muchísimos años amenazas, ¿no? Y una de las quejas que tienen es esas explosiones violentas, descontroladas, porque salta de repente, ¿no? Entonces, bueno, la persona puede hacer cosas, pero en algún momento esto salta como un cliché. Inescapable. A ver, hay muchas variables que tener en cuenta, ¿no? La edad a la que se produce esto, por ejemplo, y la historia previa. Si un niño ha tenido una crianza o una niña suficientemente buena hasta los 8, 10, 12 años, todo eso está hecho, todo esto está puesto ya, ¿no? Así que va a ser más resiliente si ocurre algo grave, traumatizante, ¿no? Va a resistir mejor. Ahora, un bebé, por ejemplo, tiene muy poquita resiliencia, es muy frágil, así que la edad es muy determinante, también la intensidad de la amenaza y la cronicidad, ¿no? Así que siempre tenemos que mirar un poco la historia de la persona, el contexto en el que está viviendo, qué otras figuras, por ejemplo, también había alrededor. No es lo mismo si hay figuras de apoyo o protectoras que si este niño está solo, ¿vale? Todo esto está influyendo en cómo cada uno de nosotros organizamos nuestra experiencia. Lo digo así porque cada uno de nosotros organizamos nuestra experiencia. ¿Vale? Yo no te puedo dar una respuesta muy concreta. Bueno, hablaba de esto un poco porque algo que también es típico en el trastorno traumático son estas explosiones emocionales. Por esto ponía esta diapositiva.
Porque nuestro cerebro puede digerir la experiencia si esa experiencia es tolerable, está en una intensidad que es tolerable. Ese margen de tolerancia. Cuando sale por encima del umbral de arriba, las personas podemos vernos desbordadas por las emociones. Y en el umbral de abajo nos podemos ver hipoactivadas, desanestesiadas. ¿No? Las personas con traumas severos no sienten, o viven sus cuerpos como, o sienten mucho o no sienten nada, pasan de un lado al otro, ¿no? Por tanto, otra cosa importante es cómo ayudar a las personas a manejar o a sostener esas experiencias en un nivel de tolerancia. Y ese nivel de tolerancia, una vez más, claro, no es lo mismo en el bebé, que el niño de 5, que el de 7, que el de 10, en un adulto. Pero todos tenemos un umbral de ruptura, ¿eh? Por esto se han inventado las torturas. Incluso los soldados o policías de fuerzas especiales que están muy entrenados y tienen un umbral muy alto, pero los torturadores saben que hay un umbral de ruptura en cada uno. O sea, todos podemos romper y vamos a romper. Gente muy, muy, muy excepcional no rompe, ¿no? Estoy pensando en este de Braveheart. ¿Visteis esta peli? Braveheart, el escocés que se lo destripan allí. Bueno, pero son personas quizás extraordinarias. Los comunes de los mortales rompemos en algún punto. Bueno, son algunas reflexiones o consideraciones, ¿no? Estoy hablando de este síndrome de memorias enterradas, ¿no? Que la persona no quiere recordar. Y podemos hablar de estos dos grandes sistemas de memoria. Una memoria autobiográfica, que es aquello que contamos de nosotros mismos a los demás. Cómo nos contamos a nosotros y a otros nuestra propia historia. Porque nuestra historia nos la contamos. Hemos ido tomando conclusiones de nosotros mismos. Somos capaces, somos incapaces, somos guapos o somos feos, pero todo esto son cosas que nos vamos contando, ¿no? ¿Sí? Y otro almacén de memorias que es estas memorias implícitas, que son memorias también se llaman procedimentales o memorias somáticas, ¿no? Por ejemplo, andar en bicicleta o tragar un filete o caminar es una memoria implícita. Lo tuvimos que aprender en un tiempo de nuestras vidas. Luego no hablamos de cómo caminamos o cómo andamos en bici. Si tenemos que hacerlo, es muy complicado, ¿no? Así que nuestro cuerpo es capaz de recordar cosas sin que tengamos que pensar en ellas. Es esta naturaleza de estas memorias implícitas, ¿sí? Pero en el trauma, porque hay un exceso de cortisol, porque hay un exceso de cortisol que no permite a la actividad de la amígdala, de la que he hablado antes, bajar, descender, sigue en hiperalerta, como una alarma que está sonando siempre. Y las alarmas que suenan siempre no son útiles, ¿no? Son útiles las alarmas que se disparan cuando hay un peligro, pero si está siempre sonando, no sirve para nada. Pues en las personas traumatizadas, esa alarma, la amígdala, está como sonando siempre. Así que deja de ser útil para la persona. O sea, estas personas viven como en una alerta constante, en una amenaza constante. ¿Okay? Hay esos dos sistemas de memoria, ¿sí? Porque hay este exceso de cortisol y que el hipocampo no hace su trabajo. Esos recuerdos traumáticos no se pueden integrar en ese código de memorias explícitas o narrativas que tenéis ahí. Son cognitivas, basadas en hechos, en razonamientos, etcétera, etcétera. La persona puede hablar de ello. En este lado tenemos estas memorias que son de base emocional, somática, intuitiva, sensorial, y que incluyen estas habilidades automáticas. Este es el tipo de recuerdos que tenemos en la traumatización. Seguimos recordando siempre, y quien recuerda es nuestro cuerpo. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O voy rápido o es mucho? ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Sí? No hay lenguaje aquí, entonces. Vale. Eso es como, entonces a veces, algún estímulo de la vida actual de la persona
dispara, es como una autovía que conecta de una manera muy rápida con ese almacén de recuerdos encapsulados, implícitos, traumáticos, y saltan para arriba, ¿no? Por mucho que tengamos nuestras defensas, y las defensas sirven para eso, para defendernos, sobrevivir, pero nunca son perfectas, no pueden serlo. Somos organismos vivos y nuestro cuerpo está en consume constantemente, y somos mamíferos, por tanto, eso quiere decir algo muy fundamental, que nos necesitamos. Vivimos en sociedades. Claro que las personas que han vivido en una traumatización crónica pierden la confianza en los demás, pero aquí se produce una confusión biológica muy difícil, ¿no? Porque el niñito necesita de su mamá o de su papá y va por impulso, por naturaleza, pero si este papá o mamá le dan caña, se tiene que proteger de ellos, así que se produce esta confusión, esta contradicción. Bueno, es otra manera de pintar lo mismo, es como dos sistemas de redes neuronales que coexisten pero no se relacionan, como los palestinos y los israelíes. Están en el mismo territorio porque todo eso está en nuestro mismo cuerpo, en nuestro mismo cerebro, pero hay como una división. Interesantemente, los neurocientíficos han visto cómo anatómicamente el hipocampo de las personas traumatizadas tiene un volumen más pequeño, y después de un proceso de tratamiento, de transformación, eso ha aumentado. Y también se ha visto en el sistema límbico hay lo que se llama el cuerpo calloso, que conecta un hemisferio con otro, como un puente, ¿no? Se ha visto como las fibras, el número de fibras de ese cuerpo calloso en las personas traumatizadas es menor, y después de un trabajo curativo se ha visto mayor número de fibras en este cuerpo calloso. Esto es muy interesante que se vea a nivel anatómico, como nuestro cerebro es plástico, está constantemente cambiando, constantemente. Claro que es más flexible, más maleable en las personas que están abiertas a la experiencia, que aquellas personas que se han quedado tan rígidas que no se dejan impregnar tanto, pero igualmente está siempre cambiando. Esta es la cosa buena, la buena noticia, ¿no? Que podemos cambiar. Entonces, y ya vamos a entrar en la parte que es más específica de brain spotting, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué hemos de hacer o qué necesitamos hacer para integrar todo este mundo de experiencias que nos han ocurrido pero que no las queremos, que las queremos repudiar? No quiero recordar, esto no me pasó, esto no es mío, esto no soy yo, porque así no hay integración. Es como uno dice, yo no quiero mi sombra, ¿no? Y dice, bueno, si no miro, no existe la sombra, pero esto solo es una ilusión. Uno puede vivir con esta creencia, no tengo sombra, pero en el momento que mira, siempre la tiene ahí. Pues este es el tipo de asunto que pasa con nuestra historia y con nuestra historia en general, pero con los recuerdos traumáticos muy especialmente. No nos podemos deshacer de ellos. Lo más y lo mejor que podemos hacer es, como decía Janet, poseerlos para transformarlos, darles una significación nueva. Y podemos darle esta significación nueva cuando podemos mirarlos desde una visión nueva. ¿De acuerdo? Para esto, pues lo importante es que la persona pueda tener un pie en el presente y un pie en el pasado. Desde aquí yo puedo mirar aquello que me pasó y ayudar a que eso se transforme. Si vuelvo, como estos flashbacks, los dos pies al pasado, no hay transformación. La persona vuelve a vivir tal como si estuviese allí. ¿Bien? Entonces todo aquello que fue separado, que fue disociado, tiene que ser asociado. ¿Sí? Aquí tenemos el brain spotting entonces como una herramienta realmente poderosa para hacer esto. ¿Vale? Pero en esencias, y antes recordáis el modelo de cerebro que puse, que hablé de esta zona prefrontal, como esta capacidad de observarse a sí mismo. Así que lo
lo que va a ser muy, muy, muy importante en la curación, tratamiento de estas personas es que sean capaces de colocarse en esa dimensión de su observador interno que puede observar su experiencia. Un yo que observa y un yo que tiene la experiencia. Y uno pueda estar en el otro. En lugar de escapar, estar, mirarlo, quedarse para escucharlo, ¿no? ¿Sí? Bien, podemos decir que brain spotting, donde miras afecta lo que sientes. Entonces, si vosotros empezáis a observar esto, veréis que cuando las personas hablamos, conectamos con una experiencia positiva o dolorosa, indistintamente, nuestros ojos se colocan en determinadas posiciones oculares de una manera espontánea. Empezad a fijaros en esto, veréis que es así, ¿no? O si vosotros estáis sintiendo algo, una experiencia, conectados con algo y chequeáis vuestro campo de visión, os daréis cuenta de que no sentís igual si miráis a un lado, o al centro, o al otro lado, o arriba, o abajo. Vais a notar cosas distintas. No os habéis dado cuenta porque no somos conscientes de estas cosas. O sea, David Grant, que fue el descubridor de esto, simplemente lo encontró por casualidad. Pero mirad, nada de lo que hace nuestro organismo, nuestro cuerpo es por casualidad. Nada. Tenemos un cuerpo infinitamente sabio. Todo lo que hace nuestro organismo es sabio por naturaleza. Incluso todo esto que he estado describiendo antes, ¿no? Sobrevivimos, y sobrevivimos de estas formas extraordinarias porque nuestro organismo está programado para tener respuestas extraordinarias ante situaciones extraordinarias. Y esto es sabiduría. Esto es muy importante porque muchas personas que han sido víctimas de traumas, maltratos o violaciones o cosas de estas terribles, luego se sienten culpables de no haber luchado. Y no saben que sus cerebros subcorticales, inconscientes, hacen esto de forma automática. No porque lo decidimos, sino porque lo hace la gacela como lo hace el humano. ¿Sí? Bueno, entonces, con brain spotting tenemos una forma de escanear el campo ocular para acceder a la red neurológica donde está registrada una experiencia, dolorosa o positiva, cualquier experiencia. Porque todas nuestras experiencias, primero, son sentidas, físicamente sentidas. Y todo lo que sentimos, todo lo que está en nuestros cuerpos, está mapeado en nuestros cerebros. El cerebro es este órgano de gestión y de integración de la experiencia. Y está encargado de escanear nuestro cuerpo 24 horas al día. Está de manera inconsciente chequeando qué está pasando en nuestro cuerpo. Mientras las cosas van bien ni nos enteramos, pero cuando duele algo entonces nos enteramos, ¿no? Este es el creador, el descubridor, que por cierto es el que estará aquí el día 10 de diciembre a las 6 o 6:30, no recuerdo. Vive en Nueva York y bueno, él estaba trabajando con esta técnica de MDR, que es de movimientos oculares, así que mientras estaba haciendo esto para procesar un recuerdo doloroso de una patinadora, estaba trabajando con una deportista, los ojos de esta patinadora en un momento empezaron a temblar y quedó aquí paró aquí y se quedó en una posición ocular fija, y en esta posición empezaron a venir recuerdos y más recuerdos y recuerdos asociados en esa red neurológica al desempeño y a las decepciones asociadas al desempeño. Digo esto, decepciones, porque nuestro cerebro va conectando en la red neurológica todo aquello que tiene alguna similitud. Vale. Yo estaba trabajando con un golfista profesional que cuando es profesional empieza a tener un bajón muy importante en su desempeño, y cuando empezamos a explorar lo que se estaba pensando, se estaba diciendo y cómo estaba sintiendo, la ansiedad, claro, veis que están ahí golpeando y un montón de espectadores allí mirando, y cuando empezamos a investigar en esto y buscamos
dónde había sentido esto también, en qué otros contextos había sentido, sale toda la historia de su dislexia escolar. Y la lectura en un momento dado del desarrollo es un desempeño. Uno tiene que hacer algo que no sabe hacer frente a otros. Fijaros, la conexión, hoy lo mismo, es otro desempeño frente a otros que me miran, me juzgan, o me critican o no. Pero él tenía toda esta historia de la dislexia y mientras no sabían que era disléxico, pues de tonto para arriba, ¿no? Le ponía. Vale. Y esto estaba asociado en su red neurológica. Por esto esta perspectiva es muy, muy interesante en el desempeño. Si solo tenemos un enfoque neocortical, de autocontrol, no vamos a curar estas huellas y estas heridas profundas que están grabadas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro profundo. ¿Qué es un brain spot entonces? Podemos decir que es la actividad cerebral en respuesta a una posición ocular. Hoy por la técnica de la neuroimagen podemos ver cómo nuestro cerebro, cuando estamos experimentando algo, recordando algo, está más activado en unas zonas, en unas áreas que en otras. Esto se ve. Y bueno, entonces este es el descubrimiento interesante y maravilloso, ¿no? A través de esta posición ocular podemos acceder muy específicamente a esas distintas áreas cerebrales. Entonces, brain spotting funciona con el cerebro profundo y con el cuerpo mediante el acceso directo al sistema autónomo límbico y al tallo cerebral. Estamos trabajando y vamos a trabajar en el brain spotting muy poco con nuestro cerebro pensante, cognitivo. Así que normalmente vamos a buscar qué pasa en el cuerpo, cómo está notando la persona su experiencia en el cuerpo, y luego vamos a buscar esa posición ocular donde la persona siente más, conecta más con él. Hacemos esto de una forma un tanto deliberada, a veces hay que hacerlo, a veces sí que hay que invertir más tiempo en el hablar, pero esto en función de la persona y en función del practicante, del clínico que lo esté haciendo. Personas que pueden ser más habilidosas o personas que pueden requerir más tiempo para despertar esta experiencia, activarla. Sí, decimos también que brain spotting es un abordaje fisiológico con consecuencias psicológicas. Por todo lo que he dicho antes, ¿no? Esa experiencia, nuestra experiencia, todo el cuerpo es como una caja negra, como los aviones, ahí está registrada toda nuestra vida. Y queremos trabajar con esta experiencia, estas experiencias más antiguas o más primitivas, no sé si es la palabra, antiguas, mejor, porque son aquellas que conforman los esquemas de experiencia en base a los cuales luego vamos colocando otras experiencias que nos han pasado posteriormente, pero que se asientan en esos esquemas muy antiguos. Y eso es corporal. Como dice Damasio, nuestro sentido más profundo del yo es somático, corporal. Él llama el proto-sí mismo, ¿no? el primer sí mismo. El niño pequeño, el bebé, se siente digno, valioso y querido, no porque se lo dice con palabras, sino porque lo cuida. Y veis, y además, si los papás le dicen te quiero mucho, pero le dan castañas, le dan de hostias, hay una confusión, ¿no? No, es que me quieren mucho, pero me pegan porque me quieren. De hecho, hay un libro que dice por tu propio bien, ¿no? Porque antes se decía por tu bien, zas, castaña, ¿no? Pues esto es confuso, porque en mi cuerpo siento que hay dolor, aunque las palabras dicen otra cosa distinta. La verdad está en el cuerpo. También decimos, esto es muy importante, que brain spotting es un modelo de sintonía dual, en la que se combina simultáneamente la sintonía que ocurre en una relación interpersonal con otro ser humano, esa conexión, esa presencia, con esta forma de sintonizar también neurológicamente con la experiencia, que es la posición ocular. Y no va a funcionar de otra manera, entre otras cosas porque siempre, fundamentalmente y primordialmente somos mamíferos, así que
entrar en otros contenidos para esto, desarrollarlo un poco más, pero necesitamos sentirnos en una relación segura para que nuestro cerebro pueda ocuparse de mirarse dentro y mirarse a sí mismo. Tenemos que desocuparnos del exterior, tenemos que sentirnos seguros en lo que hay en el exterior. Por esto que había dicho antes, ¿no? Nuestro cerebro, la primera función es la supervivencia. Si esto está calmado, estamos tranquilos, nos podemos dedicar al crecimiento, a construir, a crear, a aprender, a reproducirnos y todo esto que es crecimiento. Vale. Pero para esto entonces tenemos que estar seguros. Estando seguros con lo que hay fuera, vamos a crecer, vamos. Borges lo diría de otra manera, ¿no? En estas relaciones de seguridad, y los mamíferos, todos los mamíferos, buscamos la primera manera de calmarnos en la relación con otros, a través de los sonidos, ¿no? Los perros y los gamos y otros comunican en sus voces si hay peligro o estamos seguros. Vale. Nos curamos en las relaciones seguras, y cuando nuestras funciones de supervivencia pueden estar suficientemente tranquilas, el cerebro puede dedicarse a la autocuración. El sistema inmune no es más que un ejemplo de esta capacidad del cerebro de curarse a sí mismo. ¿Vale? Así que en Brainspotting confiamos en esta capacidad del cerebro de curarse a sí mismo y le vamos a ayudar a ello. Estamos hablando del neuroprocesamiento. Brainspotting es una técnica de neuroprocesamiento. ¿Y qué es neuroprocesamiento? Esta es la definición a la que yo he llegado, ¿no? Es este poder presenciar en conciencia plena, o mindfulness, como ahora se llama también, la experiencia personal tal y como es. No a través de nuestros conceptos, lo que está bien y lo que no está bien sentir. No, tal y como es. Y cómo ha sido organizada en el sistema neurobiológico de la persona, de manera que pueda esa experiencia revelar la información que ha sido retenida y no integrada, para que ésta pueda ser completada, procesada y transformada. Así que esa experiencia traumática, ese recuerdo que se ha quedado como un quiste ahí atrapado, bueno, es como los cirujanos, ¿no? Tenemos que entrar en ese quiste para que salga lo que está dentro, y entonces puede haber una curación profunda. Eso es como yo considero que es este neuroprocesamiento. Vamos a acceder a eso, a esas experiencias que no queremos, que están enterradas, para que puedan revelar, sacar a la luz eso que tuvieron que esconder de la luz, para que aquí pueda haber ese poder, esa transformación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Vale. Bueno, otra manera en la que podemos decir que es un brain spot, y brain spot es una posición ocular conectada con una red neurológica, es que es un subsistema fisiológico que contiene experiencia emocional en forma de memoria. Otra forma de decir, cómo podemos acceder a través de esta posición ocular a esas cápsulas que tienen información, recuerdos, todavía con una carga emocional muy intensa. Y hablamos aquí entonces de que una de las cosas que primero hemos de hacer es ayudar a la persona a despertar, a activar esa experiencia que está apartada. Porque tenemos que de alguna forma despertarla para poder mirarla, ¿no? A esto llamamos activación. La activación, vivimos en pareja con la activación, la sensación sentida en el cuerpo, mientras prestamos atención a, o estamos recordando o hablando de una experiencia dolorosa, perturbadora. Mirad, también trabajamos, porque hablaba, recordáis la diapositiva del cerebro del bebé y la mamá, ¿no? Hay personas que tienen más resiliencia y personas que tienen menos resiliencia.
Entonces hay algunas personas que pueden, o con las que vamos a poder acceder y trabajar directamente sobre esas experiencias de dolor, de activación. Pero hay otras que no, porque tienen un umbral, una ventana de tolerancia muy estrechita. Así que quizá tenemos que ayudarlas a trabajar sobre una experiencia positiva, que llamamos recurso corporal o recurso. También podemos encontrar las posiciones oculares de nuestras experiencias positivas. Y aquí tenemos entonces un rango de trabajo importante a utilizar en función de la pericia del practicante, pero también la capacidad de manejo de su propia experiencia del cliente o del paciente. Son estos dos sistemas que están en juego. Habrá personas entonces que tendremos que ayudarles, porque la curación ocurre en la activación parasimpática social. Pero esto en todo. Ningún soldado, si uno está mal herido, un soldado está mal herido, lo primero que hacemos es quitarlo del campo de batalla. O una persona está viviendo en un contexto de maltrato doméstico, primero no se puede curar si le hacemos la cura y le vuelven a maltratar. Primero lo sacamos de aquí, y por esto sacamos a las personas y las metemos en una UCI, en un hospital, y aquí nos encargamos de cuidarla, de darle los tratamientos adecuados, y el cuerpo entra en el modo de curación. La curación ocurre en esa activación parasimpática cuando estamos fuera del peligro. En las personas con trauma, a veces antes tenemos que ayudarles a darse cuenta de que ya no están en el contexto de peligro, porque siguen viviendo como si estuviesen en contextos de peligro. No es necesariamente así. Volvemos a una cuestión importante, la edad. Claro, es muy difícil que un niño se cure bien si vuelve a entrar en un ambiente que sigue siendo destructivo. ¿Vale? Si es una persona... Bueno, si se cura bien, seguramente decidirse. Seguramente. No es que sea la única manera, es que quizá la curación pasa porque se dé cuenta de que no está en la relación adecuada. ¿Entiendes? O sea, a medida, y esto pasa, cuando uno está haciendo un proceso de cambio y dice, oye, ¿pero dónde estoy metido? Y empieza a cambiar sus relaciones, esto... O sea, ¿cuál es la pregunta? Yo te lo diría de otra manera. Porque se curan, salen de ese contexto. Porque si sigues aquí, claro, tú hablas de la codependencia. Bueno, muchos niños han crecido, por ejemplo, con madres o padres que estaban muy deprimidos y desde muy pequeñitos se han tenido que encargar de cuidar a su mamá o su papá deprimido. Y están ahí enganchados, ¿no? Mamá se va a morir si yo no estoy. Bueno, no sé. Todos conocemos, supongo, que personas que han renunciado a sus vidas por quedarse cuidando eternamente de sus mamás y han perdido sus vidas. Claro, eso es un tipo de codependencia, ¿verdad? ¿Quién depende más de quién? El niñito pequeño dice, si curo a mamá, si mamá se pone bien, me cuidará a mí. Este es el pensamiento primario que tenemos. Claro que la mamá no se cura nunca. Y como el niñito pequeño no es un doctor tan sabio y tan docto, nunca va a poder curar a su mamá. Así que esto se perpetúa. Entonces, porque se curan, probablemente salen de relaciones que son destructivas. Más abiertamente destructivas o más escondidamente destructivas. Porque una codependencia puede ser una destrucción muy soterrada y sutil, ¿no? Claro, es mucho más
más fácil ver a alguien que te pega gritos. Lo ves de cara, ¿no? Pero a alguien que está chantajeando, manipulando, no le ves de cara. Sobre todo si esto lo estás escuchando desde que tienes 1 año de vida. Es más difícil a veces. Sí. Sí. Sí, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Sí, claro. Claro, porque estas influencias están en nuestro cuerpo. Lo que tenemos es que acceder a ellas, poder mirarlas para que eso pueda hablar. Estás hablando de lo que son a veces los traumas transgeneracionales, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Y mira, todo trauma interpersonal es transgeneracional. Todo. Porque el padre que nos ha hecho la vida imposible a nosotros, a su vez, fue puteado, hablando mal. O sea, tuvo antes a alguien que también le dio caña, y este anterior, y así podríamos llegar muy atrás. Y a veces esto también hay que mirarlo, porque son estos pesos o estos legados que nos van poniendo encima por arte de la cultura social o la cultura familiar, o distintos sistemas que están encima de nosotros. Y sí, hay que mirarlo también. Ahora esto es un tema muy amplio para entrar en él. Pero todo está aquí en nuestros cuerpos y por tanto se puede acceder a él. Lo que tiene que ver también quien trabaja con esto es tener un mapa muy amplio de ver sistémicamente los problemas, ¿no? También podemos encontrar estos brain spots viendo, esto es otra forma de trabajar, las respuestas reflejas del cuerpo. Así que esto lo explicará a los que vengáis el día 10, David Gunn lo va a explicar de una manera mucho más detallada, pero fue como además empezó encontrando cuáles eran estas posiciones oculares relevantes por estas respuestas reflejas corporales que son inconscientes, no son determinadas por nuestro cerebro pensante o consciente, sino que nuestro cuerpo reacciona con estos reflejos y esto indica que aquí hay algo significativo. Por esto también en Spot decimos que es una forma de hacer esta sintonía neurológica, porque podemos saber a través de la observación de estas respuestas reflejas dónde hay una posición que es significativa, que tiene historia. Y que estos reflejos de alguna manera parecen señalar al terapeuta que más allá de la conciencia del cliente se ha localizado esta área significativa de experiencia. Así que hay personas que pueden tener una muy aceptable conciencia de qué sienten y dónde lo sienten, pero hay otros que te dicen, no siento nada. Pero estos reflejos hablan siempre. ¿Está dicho? Esta es una cita de Damasio que me gusta usar, porque cuando trabajamos con brain spotting estamos trabajando con estas capas muy inconscientes, muy profundas, muy corporales, ¿no? Él dice, Damasio, todas y cada una de las regiones del cuerpo están siendo cartografiadas en el mismo momento, porque todas las regiones del cuerpo contienen terminales nerviosas que pueden enviar señales de retorno al sistema nervioso central acerca del estado de las células vivas que constituyen aquella región concreta. O sea, nuestro cuerpo está hablando continuamente y nuestro cerebro está escaneando, registrando esto. Todo lo que está en el cuerpo está en el cerebro y todo lo que está en el cerebro está en el cuerpo. No hay tal división como se ha creado en nuestra cultura occidental. Todo está íntimamente imbricado. Bueno, esto está dicho. Estaba buscando un puntero que tenía por aquí. Entonces normalmente, digo, ¿cómo trabaja brain spotting? Primero vamos a ayudar a la persona a conectar con un asunto que le preocupa o le molesta, lo perturba. Y tan pronto como es posible vamos a interesarnos. Seguimos una escala de SUD. Este es en inglés Subjective Unit of Disturbance.
es lo máximo, cuánto sientes que es tu activación ahora en lo que estás contando. Pues digas 5, digas 6 o digas 7. Vamos a preguntar dónde lo notan en el cuerpo. ¿Dónde estás notando esa activación de 5, 6, 7, lo que sea? Personas que pueden referir un nudo en el pecho, o en la garganta, o en el estómago, o las manos frías, es igual. Los efectos es igual. Y acto seguido entonces vamos a buscar esto. Usamos normalmente esto no porque tenga ningún significado mágico ni cosas de estas, es simplemente una manera de ayudarnos a escanear ese campo visual. Y que habitualmente decimos, si vamos a usar lo que en BrainSpotting se llama ventana interna, o sea, que el paciente nos dice dónde lo siente, preguntamos, dime si lo sientes más aquí, cuando miras a este lado, o más aquí, o más aquí. O sea, primero seguimos este eje X. Digamos que la persona dice, lo siento más aquí, a mi izquierda, ¿vale? Y luego podemos escanear todavía el eje vertical. Lo notas más arriba, lo notas más a la altura del ojo, lo notas más abajo. Pongamos que dice, lo noto más abajo, ¿no? Y aquí buscamos una sintonía un poquito más fina, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Y esto es muy preciso, ¿eh? Las posiciones oculares acceden a áreas de experiencia muy precisas, a estados emocionales muy precisos, ¿vale? Una vez que hemos localizado esa posición ocular, simplemente vamos a invitar a la persona a mantenerse ahí en la medida de lo que pueda, no es nada obligatorio. Las personas pueden trabajar con los ojos abiertos o cerrados, de muchas formas, porque incluso con los ojos cerrados tenemos una posición ocular. No trabajamos con la visión, sino con la posición ocular. Sabemos mucho de esto, los oftalmólogos han encontrado también como estos músculos extraoculares tienen su propia memoria. Si cuando hemos vivido una situación traumatizante, por ejemplo una agresión que viene por la parte superior derecha de nuestro campo visual, cuando miramos aquí volvemos a recordar. Todo nuestro cuerpo tiene memoria. Así que invitamos a mantener esa posición ocular y a colocarse en esto que he llamado antes su observador interno, ¿no? En un estado de mindfulness, donde pueda simplemente dar permiso y aceptar y dejar que su experiencia vaya donde quiera ir, traiga lo que quiera traer. ¿Bien? Y normalmente lo que vamos a ver es un proceso en el que vienen recuerdos, historias, conexiones, y esto muy comúnmente empieza siendo un proceso que despierta más la experiencia. A veces esa intensidad de la experiencia sube, pero mirad, todo lo que sabemos en esta vida es que todo lo que sube baja por un lado, pero todo lo que empieza acaba, todo acaba. Así que si sostenemos este proceso, en algún momento empieza a entrar en una fase de resolución, de transformación. Sí. Bueno, lo sabe porque primero está continuamente observando lo que está pasando. Y cuando trabajamos con estas experiencias muy profundas, nuestra capacidad de observar el cuerpo tiene que ser muy fina. Porque están pasando las cosas aquí a un nivel muy, a veces sutil, otras veces no es tan sutil, otras veces es muy evidente. Pero a veces son sutiles. Pero también vamos preguntando de cuando en cuando, ¿qué ocurre? ¿Por dónde estás? ¿Qué está viniendo? ¿O qué estás notando en el cuerpo? Vamos... No queremos, no necesitamos mucho que hablar. Hay personas que quieren hablar porque quieren hablar y otras personas que hacen un proceso a lo mejor muy silencioso. No importa, no nos importa tanto porque aquí, he puesto esta diapositiva aquí, lo que queremos conseguir esencialmente en este neuroprocesamiento es que el observador interno de la persona presencie, abrace y acoja la experiencia que está llegando. Es como estar en un estado donde el cerebro entra en un estado de autoobservación, ¿eh? Y a mí me gusta decir de BrainSpotting, es como cuando vamos al médico, ¿no? Y tenemos un achaque y empieza a palpar, ¿no? A tocar. ¿Dónde te duele más? Aquí, 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 aquí y ahí. Entonces tiene más o menos una idea de lo que está pasando. Bueno, con esto hacemos algo parecido. Ayudamos al cerebro a que encuentre dónde está la dificultad y entonces ponga los recursos de curación mirando a esa dificultad. Porque
Nuestro cerebro está preparado para esto, solo tenemos que ayudarle, ¿no? A que ponga de nuevo en marcha esa capacidad de autocuración. Y a veces ha perdido esa, no la ha perdido, la ha parado esa capacidad porque, bueno, hay personas que hacen una mala definición del problema, ¿no? Y si hacemos una mala definición del problema, malamente encontramos la solución al problema, ¿no? Y a mí me llega un día una paciente que trabajaba en hospital, un auxiliar, y me dice, mira, trabajo en un sitio donde hay muy mal ambiente, donde me critican mucho, los compañeros nos tratamos mal, y ¿qué ocurre? Pues me siento mal. Pues no, normal, ¿y qué quieres? ¿No? Y dice que me ayudes a que no me duela. ¿No? Y yo le digo, bueno, creo que te has equivocado de profesional. El profesional que se ocupa de eso se llama anestesista. ¿No? Pues si te están haciendo daño y quieres que no te duela, esa es la anestesia, ¿no? Lo que es funcional, lo que es saludable, es si te hacen daño, cómo parar el daño, o salir de donde te hacen daño, o protegerte del daño. Eso es sano. Pero si te están, y esto es muy fácil, porque cuando alguien dice esto, le pones una cerilla y dices, a ver, y llega un momento que la aparta la mano. Y dices, si estuvieses la mano anestesiada, ¿qué te va a pasar? Pues te quemas. Vale. Así que el dolor no es el problema, pero estas personas con traumatización crónica hacen del dolor el problema. El dolor solamente es una manifestación, una señal de que algo nos está haciendo o nos ha hecho daño. Si no lo escuchamos, estamos muy desprotegidos. Vale. Entonces en Brainspotting lo que hacemos es ayudar al cerebro a localizar dónde está el problema y a mirar aquí. Y quedarse aquí, para que esa experiencia que se fue, quedó atrapada, empiece a despertar y a expresar. Sí que vamos a invitar a la persona a que simplemente observe. Fijaros, esto que digo así con tanto énfasis, simplemente observe, no es tan fácil de hacer, porque nuestra mente conceptual está tratando de racionalizar, así que vamos a apoyar que la persona pueda estar ahí como está este personaje en la diapositiva y mirando su mundo de experiencia sin conceptos y lo acoja tal como viene, lo vea sin juicios, sin reacciones. Esto que en mindfulness se dice mirar con amor, aceptación, observación, sin juicio. Bueno, en esencia, no quiero usar mucho más tiempo en esto, en esencia, estas son otras citas de Damasio que apoyan lo que estoy diciendo. Esto es como trabaja. Es una descripción muy condensada de lo que es y cómo va a trabajar. ¿Tenéis preguntas hasta aquí?